Ayer el mercado parecía cambiar de era, con activos reales entrando en blockchain y gigantes tropezando bajo su peso. Hoy aparece otra señal inquietante. Los ETF de Bitcoin y Ethereum han perdido más de 310 millones de dólares, mientras la inteligencia artificial avanza por otra puerta, financiada por grandes capitales y preparada para controlar algo más valioso que el precio, la identidad humana. Satoshi maníacos, esto ya no es una corrección del tablero financiero. Estamos viendo una batalla por el control del dinero, los datos y quién podrá moverse libremente dentro de las nuevas fronteras digitales, y esto apenas comienza de verdad, y cuidado, porque la primera impresión engaña. Cuando el dinero institucional sale de los fondos cotizados, muchos interpretan que Wall Street está abandonando Bitcoin y Ethereum. Pero el mercado no funciona como una película donde unos entran y otros salen. Los grandes capitales redistribuyen posiciones, reducen exposición, buscan liquidez y esperan puntos de decisión. Mientras una puerta parece cerrarse, otra se abre en silencio. Esa es la reconfiguración que seguiremos, desde los ETF hasta Worldit, pasando por las tesorerías de Bitcoin y el cierre de una plataforma incapaz de sobrevivir. Comenzamos con el golpe en las pantallas del distrito financiero. Los ETF Spot de Ethereum registraron salidas cercanas a 70,62 millones de dólares y rompieron una racha de 5 sesiones positivas. Al mismo tiempo, los ETF de Bitcoin sufrieron 240,08 millones en salidas. En conjunto, el flujo de capital negativo supera los 310 millones. Es una cifra que enciende titulares, asusta a los recién llegados y provoca que alguno mire su wallet fría como si escuchara pasos. Tranquilos, guerreros, todavía no estamos ante una estampida definitiva, la clave está en el marco completo. A pesar de las salidas diarias, los productos de Bitcoin y Ethereum mantenían balances semanales positivos. Eso significa que el dinero institucional no ha desaparecido de la infraestructura cripto. Ha reducido velocidad después de una secuencia de entradas. En los mercados financieros, una retirada puntual puede ser toma de beneficios, cobertura frente a la volatilidad o reajuste antes de una publicación económica. No podemos convertir un día rojo en sentencia final, pero tampoco ignorarlo. Cuando los fondos de inversión pisan el freno, el sistema bursátil presta atención. Aquí aparece nuestro primer punto de decisión. Si las salidas continúan, Bitcoin y Ethereum podrían perder impulso de las últimas semanas. Si los flujos vuelven a terreno positivo, el mercado interpretará esta caída como una pausa dentro de una tendencia institucional viva. Importa, criptonautas, porque el precio no solo responde a compradores y vendedores, también a expectativas, liquidez y narrativa. Wall Street puede retirar capital hoy y regresar mañana con una orden mayor. Sí, parece absurdo, pero así funciona esta feria con corbata. Mientras los ETF retroceden, otro flujo avanza hacia la inteligencia artificial y la identidad digital. World Foundation recaudó 52,5 millones en una ronda liderada por Pantera Capital para ampliar la infraestructura de Worldit. El objetivo es extender un sistema capaz de verificar que detrás de una cuenta existe una persona real y no un agente automatizado. En un universo blockchain donde los bots crean perfiles, mueven activos y ejecutan operaciones, demostrar que eres humano empieza a convertirse en una nueva forma de poder. Esta noticia expone la batalla por el control, no es una aplicación curiosa ni una moda. Se construye una capa de identidad para Internet, respaldada por grandes capitales y diseñada para separar humanos de máquinas. El proyecto promete proteger la participación real, reducir el fraude y facilitar interacciones verificadas. Pero abre preguntas incómodas: ¿quién administra esa identidad? ¿Qué datos se recopilan? ¿Qué papel tendrán los estados y hasta dónde llegarán los reguladores financieros cuando la verificación humana se convierta en requisito para entrar en ciertos servicios? Amantes de la criptoesfera, aquí la arquitectura del dinero se mezcla con la arquitectura de la identidad.
Antes necesitábamos una contraseña para una cuenta. Después llegaron las claves privadas, la custodia regulada y la seguridad cripto. Ahora podríamos entrar en una etapa donde las plataformas exijan demostrar que no somos inteligencia artificial. Suena lógico, hasta recordar que cada sistema de verificación crea un centro de poder. Satoshi Nakamoto diseñó Bitcoin para reducir intermediarios. El nuevo mundo digital parece decidido a inventarlos para certificar que seguimos siendo humanos. Pantera no está poniendo 52,5 millones por romanticismo tecnológico. Los fondos de inversión buscan infraestructura que capturen una necesidad global. Si Internet se llena de agentes autónomos, la identidad verificable puede ser esencial para la infraestructura de pagos, los mercados digitales y las redes sociales. La oportunidad es enorme, pero también el riesgo de concentración. Quien controle la puerta que separa humanos y máquinas podría influir en millones de transacciones, permisos y decisiones. Y ahí, rompe bloques del cifrado, la batalla deja de ser filosófica y empieza a oler a negocio gigantesco. El tercer movimiento llega desde Strive, que utiliza acciones preferentes ATA para financiar una tesorería corporativa de Bitcoin. Después de una fuerte caída durante junio, SATA recuperó el terreno perdido y volvió a cotizar a menos de un 3% de su valor nominal. Esta recuperación sugiere que el mercado devuelve confianza a una estructura diseñada para canalizar capital hacia Bitcoin. Strive mantiene cerca de 19.921 BTC, una reserva que la coloca entre las empresas con mayor exposición directa a la red de Bitcoin. La señal aparece cuando los ETF registran salidas. Mientras algunos inversores reducen exposición mediante productos cotizados, una tesorería corporativa vinculada a Bitcoin recupera estabilidad. No todo el dinero institucional se mueve en igual dirección ni utiliza el mismo vehículo. Parte del capital busca liquidez diaria en Wall Street, otra prefiere estructuras corporativas, deuda, acciones preferentes o bóvedas digitales a largo plazo. El tablero financiero no abandona Bitcoin. Está probando rutas para apropiarse de su rendimiento y controlar su acceso. Surfeadores de la blockchain, esta diferencia importa, un ETF permite entrar y salir con rapidez, pero una tesorería convierte Bitcoin en parte del balance y de la estrategia empresarial. Si SATA continúa acercándose a su valor nominal, Strive tendrá condiciones para captar capital. Eso puede reforzar sus compras futuras y enviar un mensaje. Incluso después de una corrección, los inversores aceptan financiar compañías que acumulan Bitcoin. No es garantía de subida, pero tampoco la imagen de un sistema huyendo despavorido. La reconfiguración silenciosa muestra su cara dura. Dango, una blockchain de capa 1 que había lanzado un exchange descentralizado de futuros perpetuos, cerrará su red tras pocos meses. El proyecto había recaudado $3,6 millones, pero sufrió falta de liquidez, problemas legales, pérdida de miembros del equipo y un exploit poco después del lanzamiento. Cuando todos esos golpes llegan juntos, ni el mejor discurso sobre descentralización paga las facturas. El cierre de Dango no es la noticia principal, pero advierte. Mientras World Foundation levanta decenas de millones y Strive sostiene una reserva de Bitcoin, los proyectos pequeños compiten por atención, usuarios y flujo de capital. El entorno cripto se vuelve más selectivo. Tener una cadena de bloques, un token y una presentación brillante ya no basta. Hace falta liquidez real, seguridad cripto, cumplimiento normativo y una comunidad capaz de permanecer cuando desaparecen los incentivos. El mercado está separando infraestructura útil de experimentos que nunca encontraron oxígeno. Por eso estas 4 noticias cuentan una historia. Los ETF de Bitcoin y Ethereum pierden 310 millones, pero las tesorerías corporativas buscan exposición. La inteligencia artificial recibe capital para construir sistemas de identidad y las plataformas débiles desaparecen. No vemos una retirada general. Estamos viendo una redistribución hacia estructuras que los grandes capitales consideran resistentes, escalables o estratégicas.
El dinero no sale del universo blockchain, cambia de vehículo, de dueño y de reglas. La batalla por el control ya no se libra entre bancos centrales y redes descentralizadas. También enfrenta ETF contra tesorerías, humanos contra agentes automatizados, plataformas pequeñas contra infraestructuras respaldadas por fondos gigantes y usuarios libres contra sistemas de identidad exigentes. Esa es la reconfiguración silenciosa. Mientras todos miran el precio de Bitcoin, alguien diseña las puertas, los permisos y los guardianes monetarios del próximo mercado digital. Atención, Satoshi maníacos. Las zonas clave no están solo en el gráfico. También aparecen en los flujos institucionales, las rondas de financiación y los proyectos que desaparecen sin ruido. Si los ETF recuperan entradas, Bitcoin y Ethereum ganarían impulso. Si Worldbit se expande, la identidad humana se convertirá en infraestructura económica. Si Stripe mantiene la confianza, las tesorerías corporativas podrían reforzar su ofensiva. Y si más plataformas cierran, la liquidez terminará concentrándose en menos manos. Hoy no vimos el final de una tendencia, vimos cómo el mercado redistribuye sus fuerzas antes del siguiente movimiento. Y eso, guerreros del bloque, importa más que una vela verde o roja. Manteneos atentos, proteged vuestra seguridad cripto y no confundáis ruido con dirección. Aquí seguimos juntos, como compañeros de batalla, leyendo las señales antes de que el mercado comprenda lo que está ocurriendo. Aquí, Satoshi maníacos, venimos a desvelar el mercado y a dejar que el valor hable por sí solo. La criptoesfera está en plena ebullición y la batalla por la descentralización se intensifica. Manteneos firmes, proteged vuestras claves y nos vemos en la próxima batalla. XD.